Hola, dentro del plan de refuerzos con el que estamos trabajando, en el primer video estuvimos hablando acerca de los arreglos, vectores y matrices, es decir, unidimensionales y bidimensionales. Se explicó cómo era su comportamiento, cómo se guardaban en memoria, un espacio que está dividido en posiciones, cada posición tiene un índice y que para hacer referencia al elemento es necesario eh, decir el nombre o hacer referencia al nombre del arreglo y decir en qué posición o a cuál posición estamos haciendo referencia de acuerdo con el índice. Pues lo que vamos a hacer hoy es continuar con esto, pero ya haciendo un llenado y un recorrido. Entonces les doy la bienvenida. Para empezar, miremos el ejemplo que tenemos. Tenemos un arreglo unidimensional, es decir, un vector, y cuyo nombre es B. Bueno, resulta que este arreglo tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 posiciones. Luego la dimensión de este arreglo es igual a ¿qué? A 10. Pero las posiciones van a empezar en la posición 0 y si empezamos a contar 1, 2 y así sucesivamente, vamos a llegar hasta la posición 9. Entonces, ¿qué pasa? La dimensión es 10, pero yo voy a tener para llenar el vector que moverme desde la posición 0, o sea, iniciando en la posición 0, aumentando de a 1 en 1 de la siguiente forma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Este valor que está aquí es el del índice. Yo puedo decir que una variable se puede mover a través de ese índice. Esa variable puede ser la variable i. Comúnmente se utiliza i, no es una camisa de fuerza, pero se utiliza i para movernos en vectores de una dimensión. Entonces decimos que i, vamos a alinearlo a la derecha, decimos que i va a empezar en la posición 0 y va a llegar hasta ¿qué posición? Hasta la posición 9. Pero la posición 9, ¿qué es? La misma dimensión menos 1. O sea que i empieza en 0, va hasta la dimensión menos 1 y se mueve de 1 en 1. ¿Por qué hago toda esta aclaración? Porque para recorrer el vector es necesario hacerlo dentro de un ciclo. ¿Y cómo se va a comportar ese ciclo? De igual manera como lo estoy haciendo aquí gráficamente. Va a tener un contador o una variable i que va a empezar en 0, va a terminar en la dimensión menos 1 y se va a mover de 1 en 1. Entonces, ¿qué debo decirle? En pocas palabras, haciéndolo aquí a nivel gráfico, le digo B en la posición 0, B en la posición 0, por ejemplo, le digo hágalo igual a 5. Hágalo igual a 5. Y luego le digo que B en la posición 1 lo haga igual a 7 y que B en la posición 2 lo haga igual a 6 y así sucesivamente, ¿verdad? Hasta llegar hasta B en la posición 9, que sería la dimensión menos 1, lo vamos a hacer igual a 4, por ejemplo. Entonces, para hacer esto que yo acabo de hacer aquí manualmente, yo lo puedo hacer dentro de un programa, pero necesitaría un ciclo donde la variable i va a empezar en la posición 0 o en el índice 0 y va a terminar en la última posición, es decir, la dimensión menos 1, moviéndose de 1 en 1 y voy a ir llenándolo de acuerdo como vaya dándole valores. Por ejemplo, B en la posición 0 le asigné 5, B en la posición 1 le asigné 7, B en la posición 2 le asigné 6 y así sucesivamente hasta llegar a que la última posición le asigné 4. Entonces veamos esto cómo se hace en PSEINT. PSEINT. ¿Ok? Entonces vamos para allá. Bueno, aquí nos encontramos en el entorno de PSEINT. Yo lo tengo configurado de una manera muy especial. Lo pueden configurar de muchísimas maneras, ya eso lo deben aprender por su cuenta, pero en lo posible no lo vayan a dejar que le permita hacer de todo.
hay una manera que se llama flexible. No lo hagan porque le permite hacer cualquier cosa, casi que pueden escribir cualquier cosa y el programa va a ejecutarse. Y ningún lenguaje de programación es tan flexible que te permita hacer eso. Entonces, en mi caso, yo debo definir las variables y la asignación necesariamente la tengo que hacer con el símbolo de asignación, no lo puedo hacer con signo igual. No me exige punto y coma, pero si lo desean configurar así se puede hacer. Ustedes pueden configurarlo como quieran, pero eso ya lo van a hacer en un proceso aparte. Bueno, entonces estamos en el entorno de PCInt. Acabo de traer un archivo nuevo, se hace aquí en este lugar, nuevo, y me trae esto, viene sin título, y tengo el editor donde dice procesos sin título. Entonces vamos a ponerle a esto llenar vector. ¿Okay? Aquí a la izquierda tengo una ayuda de todas las funciones, operadores y un montón de cosas que si en un momento no sabemos podemos abrirla y mirarla, pero en este momento no la voy a necesitar. Y aquí hay una que yo la utilizo muchísimo, pero que si ustedes no la quieren usar, para que vayan familiarizándose primero con la programación, no lo hagan. Yo acostumbro a usarla porque me disminuye la posibilidad de error, pero también es una comodidad. Entonces, si todavía no tienes un manejo muy fuerte, no lo hagas. Cuando ya tengas un manejo bueno de programación, entonces sí puedes usar con toda confianza la herramienta de comandos. Ok, entonces para llenar el vector, ¿qué hacemos? Lo primero es, yo necesito definir variables. ¿Se acuerdan que el vector se llamaba B, cierto? O V. Lo pueden definir en mayúscula o minúscula y para PCInt es exactamente lo mismo. Entonces definimos B, definimos el contador I, que es el que se va a mover por todas las posiciones, y vamos a definir una variable N que va a ser la dimensión de ese vector. Lo voy a definir como entero. Ya tengo definidos entonces, o definidas las tres variables, pero hay una de ellas que es el arreglo, que es la variable V o la variable B. Pero yo, para poder definir la dimensión de ella, la dimensión del arreglo, debo introducir una instrucción que me permite hacerlo. Pero como no conozco todavía cuál es la dimensión, entonces vamos a pedirla. Para eso voy a hacer una salida, aquí con escribir, y aquí donde dice lista de expresiones, le digo digite la dimensión del vector. ¿Okay? Como ya le dije al usuario que me digite la dimensión del vector, debo también leerlo de alguna manera. Ajá, ¿y cuál es la variable que tiene esa dimensión? Habíamos quedado que era n. Por lo tanto, me ubico aquí y le digo leer, y donde dice lista de variables le coloco n. Una vez el usuario me digita el valor de la variable n, entonces simplemente yo le digo dimensión, el vector b de dimensión n o de tamaño n. Entonces ya tengo definida la variable i y la variable n como entero, definida la variable b como un arreglo de enteros de dimensión n. ¿Qué hago ahora? Le digo, lo voy a hacer con el asistente, le digo para una variable i, que es la que se ubica en cada una de las posiciones del vector, ¿en qué posición del vector va a empezar ella? Habíamos quedado que empezaba en la primera posición, por lo tanto esa posición es la 0, o sea que el valor inicial es 0, hasta un valor final. Ese valor final va a ser el valor n menos 1, o sea que, por ejemplo, si son 10 posiciones, va a llegar de la 0 hasta la 9, porque son 10 posiciones, la 0 va incluida. Entonces vamos a colocarle aquí n menos 1. Y aquí donde dice con paso a paso, le puedo poner con paso 1. Pero resulta que todos los lenguajes de programación, o casi todos, o al menos los que yo conozco, el paso siempre, si no se coloca, es de 1. Por lo tanto, yo no utilizo eso. Es decir, le digo, la variable i va a empezar en la primera posición, va a llegar hasta la posición n-1. Y ahora sí, mientras ella se mueve, ¿qué debo hacer?
Entonces, lo que yo debo hacer en cada una de las posiciones, empezando en la 0, es asignar un valor. Por lo tanto, yo tengo que decirle de alguna manera al usuario que me digite un valor o generarlo yo. También se puede hacer de manera aleatoria, pero no es el asunto en este momento, en este video. Entonces simplemente vamos a leerlo. Entonces le debo decir al usuario que me digite ese valor. Yo también, en vez de digitar, siempre acostumbro a copiar. Entonces copio y pego y digo digite. Entonces ya no va a ser la dimensión del vector, sino el elemento, ¿verdad? Ahora le puedo agregar algo. Digite el elemento que. Estamos en la posición 0, pero ese es el primer elemento. Entonces yo le puedo decir digite el elemento i más 1. Como i vale 0 al principio, i más 1 vale 1. O sea que me va a decir digite el elemento 1, luego digite el elemento 2, digite el elemento 3 y así sucesivamente hasta llegar al elemento n. ¿Ok? Bueno, y aquí, en vez de leer n, voy a decirle léame el vector en la posición por donde voy en este momento, que es la posición i. En este caso, al iniciar es 0, pero la segunda vez que lo haga va a ser 1 y así sucesivamente. O sea, me va a leer el vector en la posición 0, el vector en la posición 1, el vector en la posición 2 y así sucesivamente hasta llegar a llenar el vector en la posición n-1. Con eso cumplimos lo que es el llenado. Simplemente termino ahí, pero si yo ejecuto esto, no se va a notar mucho lo que él hace. Sin embargo, lo voy a ejecutar. Listo, vamos a ampliar esto un poco y yo le digo digite la dimensión del vector. Le digo 5, digite el elemento 1, 3, digite el elemento 2, 6, digite el elemento 3, 8, digite el elemento 4, 2, digite el elemento 5, 6. No importa que estén repetidos. ¿Listo? Cuando termino, simplemente él dice ejecución finalizada. ¿Por qué? Porque él solo definió las variables, generó el vector, pidió los elementos y lo llenó, pero yo no he mandado a que genere ninguna salida. Listo, entonces a continuación vamos a ver cómo hacemos esto. Para hacer el recorrido del vector, o en pocas palabras, para imprimir el vector, el proceso es muy similar a este que tengo acá. Entonces, ¿qué hago yo? Copio y pego. ¿Por qué? Porque voy a hacer el mismo recorrido. El mismo recorrido que se hace para llenar es el mismo recorrido que se hace para imprimir. Empiezo en la posición 0 del vector y llego hasta la última posición del vector de 1 en 1. ¿Ok? Pero lo que cambia es lo que voy a hacer dentro. Entonces, primero yo no voy a escribir digite el elemento i, pero sí voy a escribir. ¿Ok? Entonces le digo escribir. ¿Y qué voy a escribir? El vector en cada una de las posiciones. El vector b en cada una de las posiciones i. ¿Ok? Entonces, si yo ejecuto esto, ya me va a mostrar algo, pero me lo va a mostrar de una manera que no es de pronto la mejor, pero vamos a ejecutar. Entonces le doy aquí, digite la dimensión del vector, vamos a hacerlo más pequeño, démosle 4. Digite el elemento 1, 3, digite el elemento 2, 2, digite el elemento 3, 7, digite el elemento 4, 1. Entonces él debe imprimir ahora 3, 2, 7, 1. Y ahí está, 3, 2, 7, 1. Pero queda de manera vertical. Entonces de una vez vamos a aprender cómo hacer para imprimir un vector de manera horizontal. Volvemos acá, no voy a mover esto porque en la medida en que yo voy modificando, él va actualizando acá. Entonces vamos a hacerlo así. Aquí en vez de escribir, escribimos escribir sin saltar. Ok, sin saltar. Lo cual también me hace que lo imprima, pero miren cómo queda. 3, 2, 7, 1 se ve muy feo, ¿cierto? Entonces, ¿qué tendría yo que hacer para que eso me quede separado? Sencillo, le pongo una coma aquí y le digo que me imprima un espacio en blanco luego de cada impresión de cada elemento del vector, lo cual hace que mejore. 3, 2, 7, 1 ya separado, pero la ejecución finalizada me queda en la misma línea. ¿Qué hago para que eso no suceda?
Cuando termine el ciclo para, le doy escribir nulo, no escribo nada, simplemente le doy escribir, él escribe una línea. Entonces cuando viene acá, en la ejecución finalizada aparece debajo. Entonces esta instrucción que está aquí, yo puedo también ponerla antes de empezar a que esto imprima, antes del para, ¿verdad? Y voy mejorando la presentación. Tengo un espacio aquí. Y si quiero que entre 3, 2, 7, 1 y ejecución finalizada me quede otro espacio, otra línea, simplemente repito esa línea y ya se ve. 3, 2, 7, 1. ¿Okay? Ahora, si yo quiero también mostrar el vector es el siguiente, o poner algo así como vector, entonces antes de empezar a imprimirlo, aquí le digo escribir vector, dos puntos y este espacio, ¿verdad? Y aquí le pongo también una línea en blanco, y cuando hago la ejecución, miren cómo queda. Es posible que no quiera tener esta, entonces listo, quitémosle la primerita antes de vector, se la quito, y cuando ejecuto, miren que quita la bueno, esa era no la que quería, entonces démosle aquí control Z, ok, y le quitamos es esta, listo. Entonces así creo que era que quedaba. Entonces ahora sí, miramos acá y listo, vector. Ahora si quiero que cada número me quede separado con una linecita, en vez de espacio en blanco le pongo acá este elemento y miren, ya me queda el vector antes. Incluso aquí, para que me quede el primero, tendría que mandar a imprimir aquí después del vector, ¿verdad? Le digo escribir sin saltar. Vamos a copiar esto, lo pego aquí y solo mando a escribir esa línea, ya, y la ejecución me queda así, todo con los elementos encerrados entre esa barrita, ok. Entonces ahí me queda el vector. Ya tengo entonces el recorrido, la lectura, perdón, y el recorrido de un vector. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Recorrer el vector de manera inversa, aunque haya sido llenado de manera directa. ¿Ok? Entonces vamos a hacer los cambios, cerremos acá y vamos a hacer este proceso. Entonces, si yo quiero, vamos a irnos un momentico a donde estaba, aquí. Si yo quiero recorrer el vector, vamos a meterle valores a estos, 5, 6, 2, 7, 1. Si yo lo quiero recorrer de izquierda a derecha, simplemente le digo, inicie ahí en 0, ¿verdad? Y llegue hasta la dimensión -1. Y vaya diciéndome qué elemento tengo. Entonces B de 0, él pone 5, B de 1 pone 7 y así sucesivamente. Pero si lo quiero imprimir al revés, debo empezar por el final, o sea que debo empezar en la dimensión -1 hasta llegar a 0. ¿Y cómo lo voy a hacer? Disminuyendo de 1 en 1, o sea 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Para eso es necesario sí poner el paso, y ese paso va a ser negativo. Entonces vámonos de nuevo aquí a PCInt y simplemente hacemos todo este proceso que está acá. Todo esto lo vamos a copiar y entonces aquí en vez de vector le pongo vector invertido. Y aquí ya no voy a empezar en 0, sino en n-1. Aquí ya no voy a ir hasta n-1, sino hasta 0. Y aquí escribo exactamente lo mismo, b de i. Pero acuérdense que por defecto el paso él lo toma como
1, o sea que no me va a funcionar probablemente. Hay lenguajes que automáticamente lo toman. En PCInt no estoy seguro. Vamos a hacer la prueba. Digite la dimensión del vector. Vamos a poner esto grande. La dimensión del vector, vamos a ponerle 3 para que sea más rápido. Digite el elemento 1, 2, 3 y 4. Vector 2, 3, 4 y 4, 3, 2. Sí lo toma en PCInt, pero no todos los lenguajes lo toman. Entonces, ¿qué sugiero yo? Póngale, cuando no sea 1, siempre el paso. ¿Cómo sería entonces ese paso? Vamos a minimizar acá y le digo con paso menos 1. ¿Listo? Y él hace exactamente lo mismo, 4, 3, 2. Miremoslo con un ejemplo un poco más largo. Entonces, otra vez aumentamos. Digite la dimensión del vector, 6. Digite el elemento 1, 3. Digite el elemento 2, 1. Digite el elemento 3, 7. Digite el elemento 4, 8. Digite el elemento 5, 4. Digite el elemento 6, 9. Debe imprimir entonces 3, 1, 7, 8, 4, 9 y 9, 4, 8, 7, 1, 3. Ahí está. Listo. Con esto queda entonces definido cómo se llena un vector, cómo se recorre de manera ascendente y cómo se recorre de manera descendente. Hasta aquí llega este video. Espero que lo hayan entendido, que hagan todo lo que yo hice acá y que vean la manera de aplicarlo en todo lo que están haciendo. Que descansen.